Buenos días con todos, reunidos hoy día de manera virtual, el día miércoles 17 de mayo del año 2023 a las 9 horas. El jurado de sustentación estuvo integrado por los profesores Dr. Fernando Villegas Torres, presidente, Dr. Elton Honores Vázquez, asesor, Dra. Nanda Leonardín Erene y licenciada Diana Rodríguez Díaz, miembros jurados informantes. Después de la exposición del graduado Gustavo Enrique Ochoa Morán, nos vamos a reunir, digamos, en este momento para pedirle a el graduado Gustavo Enrique Ochoa Morán para que pueda hablar sobre su tesis titulada Análisis de los procesos de recreación y construcción audiovisual de la película La Muralla Verde de Armando Robles Godoy. Adelante, señor Gustavo Ochoa. Muy buenos días, estimados y estimados profesores, estimadas profesoras. Voy a compartir mi pantalla un momento. Disculpen, estoy teniendo un pequeño problema. Un segundito, por favor. Ahora sí. ¿Se logra visualizar? Esta es mi presentación. Sí, se está visualizando, pero perfecto. Si lo puedes poner en pantalla completa, por favor. De acuerdo. Muy bien, ahora sí. Muy buenos días nuevamente. Mi nombre es Gustavo Enrique Ochoa Morán. Soy bachiller egresado de la Escuela Académico Profesional de Arte. El día de hoy voy a sustentar mi tesis para optar por el título profesional de licenciado en arte. Esta tiene como título Análisis de los procesos de recreación y construcción audiovisual de la película La Muralla Verde de Armando Robles Godoy. Y he tenido por asesor al profesor Elton Honores Vázquez. Este es el orden de los puntos que voy a referir el día de hoy sobre mi tesis. Voy a partir por el planteamiento de los problemas. Antes tengo que precisar un poco el origen de este interés por investigar la obra cinematográfica de Armando Robles Godoy. Yo tomé conocimiento de su obra, lamentablemente, el año de su fallecimiento, en el 2010, cuando se me encargó hacer un cineclub o una proyección de sus películas a manera de homenaje en la Facultad de Letras. Entonces, producto del visionado de toda su filmografía, es que decidí acercarme también a otros de sus trabajos. Es ahí donde descubrí que Robles también tiene una copiosa obra literaria y, entre otros trabajos, ¿no? Robles también se dedicó al periodismo, a la crítica de cine, a la enseñanza, a la gestión cultural. Y es en ese momento donde adquiero interés en él, en su obra, y me veo en la necesidad de rescatar su legado y probar de qué manera este puede ser analizado desde la historia del arte. Así que ante este descubrimiento, sobre todo de una película en concreto, que es La Muralla Verde, que a la vez tenía una versión literaria que él había escrito años antes, es que surge el primer problema de investigación, que es el proceso del pasaje cinematográfico que él realiza entre el año 68 y 69 de esta novela que escribió él mismo en Tingo María, en la selva, entre el año 55 y 56. Y un segundo problema que desde luego surgió es el estilo cinematográfico mediante el que este cineasta intenta narrar sus historias en los años 60 con lo que significaba este contexto para el cine y la tradición del cine peruano. Paso ahora a hablar un poco de los objetivos en función en vista de la decisión que tomé de hacer esta investigación. Surgieron una serie de objetivos. Entre los objetivos principales estaba explicar, desde luego, el proceso del pasaje de la novela La Muralla Verde, ¿no? A la película homónima que dirigió él mismo en el año 69, y explicar el proceso de construcción audiovisual de dicha película.
Y los objetivos específicos que también surgieron a propósito de esto fueron identificar las características formales tanto de la novela como de su posterior versión fílmica, identificar las analogías y diferencias entre una y otra, y reconocer las influencias cinematográficas para la realización del film y los recursos que el cineasta aplicó. Es importante señalar a propósito de la metodología de investigaciones de que esta investigación, esta tesis, finalmente, producto de ello, ha tenido varias fases. En realidad inició aproximadamente entre el 2014, un poco antes, y en ese momento, en esa fase, la primera asesora de este proyecto fue la profesora Mijaela Radulescu, quien partió hace más de 2 años y a quien recordamos con mucho cariño sus estudiantes. Y la profesora Mijaela Radulescu me sugirió que sobre todo procurara analizar la película a partir de la metodología semiótica y la narratología. En ese sentido, la metodología se subdivide en, por un lado, un análisis semio-narratológico para la revisión argumental tanto del texto literario como del texto fílmico, y en un análisis semio-discursivo y formal comparativo para la revisión de los elementos figurativos y temáticos que componen la película. Hecha esta aclaración, paso a describir un poco las hipótesis. En el caso, la primera hipótesis está relacionada con la manera en cómo Armando Robles Godoy veía el tema de las prácticas adaptativas, ¿no? Robles, felizmente gracias a una serie de entrevistas, fuentes primarias, sobre todo muy reveladoras, en las que se le pregunta sobre los procesos, varias de estas fuentes señalan que él rehuye del concepto tradicional de adaptación. Él propone incluso en sus propios términos que lo que él practica en realidad es una recreación de sus propios textos literarios, tanto en el plano de contenido como de expresión para el lenguaje del cine. Robles Godoy considera que las películas, perdón, la narrativa o las novelas en realidad gozan de un lenguaje específico y el cine goza de otro lenguaje con otros recursos. Entonces, él aboga por una práctica adaptativa, aunque sin ese término, que busque analogías, que busque encontrar o expresar una belleza literaria, pero a través de una belleza procurada por recursos cinematográficos, con el lenguaje específicamente cinematográfico. Y otra hipótesis que logré es que Robles Godoy, al al hacer sus películas en los años 60, en concreto a partir del año 64, después de que deja la crítica de cine en el diario La Prensa, tiene una significativa influencia de la modernidad cinematográfica europea de los años 60 principalmente, aunque también de otras tradiciones. Entonces, en esta investigación se va a demostrar que hay una serie de elecciones visuales y sonoras que él construye, sobre todo transiciones temporales, diseño de simbologías y composición de espacios con fines psicologistas que son muy afines a esta tradición que acabo de mencionar. Hecha esta, entonces, breve aclaración, voy a pasar a resumir cuáles son, voy a resumir el contenido de cada uno de los capítulos de mi tesis, son 3. En el caso del capítulo 1, se titula Aportes teóricos para un análisis del pasaje cinematográfico. En primer lugar, este capítulo contiene una revisión histórico-teórica del fenómeno del pasaje. Desde luego, procuro hacer una cronología de cómo es que cineastas, teóricos, escritores incluso, contemplan las relaciones que se dan entre el cine y la literatura desde los inicios de su invención, del cine, desde luego, ¿no? Entonces, hablo un poco de los años 20, donde escritoras como Virginia Woolf, teóricos como Bella Ballas, Rudolf Arnheim o el propio cineasta Sergei Eisenstein tenían una visión alentadora de la potencialidad creativa del cine, en tanto que este pueda ir independizándose poco a poco de la literatura y buscando sus propios medios de expresión. De esta misma posición también en esta misma posición se podría mencionar a María Vice, quien en Almauta, en el Perú, en los años
20 también estaba haciendo crítica de cine y también tenía una posición sobre donde abogaba por la autonomía del cinema. Ella lo llamaba cinema. En los años de la posguerra es donde viene un poco la información más interesante, ya que, bueno, por un lado, los años de la posguerra significaron una serie de cambios en la visión que se tenía del arte en general y también de la cinematografía. En estos años, fines de los años 40 y años 50, surge sobre todo críticos de cine en Francia que abogan por una concepción del cine como un medio de expresión autónomo y también que se ponga al servicio de una visión autoral, es decir, que se vea al cine también como la expresión personal o de impronta personal de quien lo practica, que en este caso eran los cineastas. De esta visión del cine es que surgen, por ejemplo, tradiciones que ya conocemos como la del neorrealismo italiano o la nueva ola francesa. Y es importante mencionarlo porque es un poco el contexto que vive Robles Godoy. Robles Godoy, de hecho, conoció el cine que menciono. Estas películas llegaban a Lima, se veían en cineclubes. Robles incluso hacía crítica de algunas de ellas, de varias de ellas, e incluso hacía reseñas de libros sobre la Nouvelle Vague. Entonces, estaba plenamente empapado sobre esta situación y sobre estas visiones del cine. En los años 60 se empieza a abordar de una manera más específica el lenguaje del cine. Se empieza a considerar que el valor que en algunos casos tiene el cine es debido a la técnica del montaje. Para esta época, Susan Sontag, por ejemplo, hablaba del cine como un panarte, como un arte que podía absorber diversas artes en sí mismo, a la literatura, la poesía, la arquitectura, la música, entre otras. Y Umberto Eco también planteaba de que la posibilidad del cine estaba justamente en el manejo paralelo que hacía del tiempo, pero también del espacio, a diferencia de la literatura, donde solamente encontraba tiempo. Y bueno, es importante también señalar que en los años 80 hay un cuestionamiento de preconceptos ligados a las prácticas adaptativas, sobre todo a preconcepciones como la idea de que la fidelidad a un texto literario en una práctica adaptativa o en una adaptación iba a significar calidad, lo que se fue rebatiendo. Y para ir terminando esta parte, en los años 2000 se empieza también a rebatir los mismos conceptos con los que se intenta explicar las prácticas adaptativas. El término adaptación en sí mismo es rebatido y es reemplazado por transposición, en el caso de Sergio Wolf, recreación, en el caso de Luis Miguel Fernández o Robles Godoy, y reescritura, en el caso de José Antonio Pérez Godoy o Antonio Gil. Hay muchos más términos que se propusieron, no voy a abundar en ellos porque esto es un resumen. El capítulo 1 también, en segundo lugar, plantea una síntesis de la narratología de Gerard Genet y soporte a los análisis literarios y fílmicos. Como comenté, esto fue una propuesta de la primera asesora. La idea de utilizar los instrumentos de la narratología de Gerard Genet que propone este autor francés para el análisis de relatos literarios, pero que también puedan aplicarse a relatos fílmicos. De esta narratología, sobre todo, asumo en principio las relaciones que propone Genet entre textos, de la cual, sobre todo, asumo la relación de hipertextualidad como algo importante para la tesis. De hecho, va a guiar la nomenclatura de los objetos de estudio, ya que Genet plantea que existe una relación de textualidad donde un texto origina otro, es decir, un hipotexto deriva en un hipertexto. Entonces, tanto la novela como la película a lo largo de la tesis van a mencionarse en esos términos, hipotexto e hipertexto. Además, y esto es importante, en la narratología de Genet se plantea las categorías principales de un relato, que son sobre todo el tiempo, el modo y la voz, y cómo se relacionan. En el caso del tiempo, por ejemplo, el tiempo presente en un relato, o cómo este puede ser subvertido a través de anacronías que pueden ser al pasado o al futuro. Hay una serie de categorías que voy a mencionar más adelante, pero están aquí ya planteadas en el marco teórico. Y finalmente es importante también señalar que esta narratología de Genet no es estática, sino que también ha sido rebatida. Más que rebatida, ha sido utilizada por otros teóricos y también las han ampliado porque consideraban de que carecía de algunos recursos que podían ser aplicados al análisis de filmes. Entonces, también hago una revisión de la narratología de André Godrol y François Jost, dos filmólogos de la escuela francófona que aportan también ideas para estas categorías narratológicas de Genet, sobre todo en el tiempo y el modo.
Y finalmente el marco teórico cierra con una revisión de la semiótica discursiva. Eso también es un aporte de la primera asesora, sobre todo me baso en los aportes de Jacques Fontanille, aunque reviso todo lo que corresponde a la semiótica desde sus inicios, pero me concentro en la instancia del discurso. La instancia del discurso es básicamente una manifestación hablada, escrita, icónica o auditiva de un pensamiento, y se puede dar tanto desde un plano de expresión como un plano de contenido. Entonces, es posible que encontremos elementos dentro de una película o de una novela que nos conduzcan a una instancia discursiva, ya que tanto los recursos literarios como los elementos del audiovisual, como el sonido, el ruido, el guión, la luz, etcétera, nos pueden ayudar también a captar un discurso dentro de una obra, sea literaria o fílmica. En ese sentido, esta semiótica discursiva también, bueno, estos instrumentos también se plantean en el marco teórico. La semiótica discursiva también plantea el rol que cumplen los actantes, que son básicamente agentes que cumplen ciertos roles, ciertas funciones, y que dependiendo de la recurrencia con la que se usen, pueden medirse a través de las llamadas isotopías. Pueden ser figurativas, es decir, cómo las percibimos dentro de una obra o de un texto, y finalmente isotopías temáticas, es decir, cómo nos aluden a ciertos temas o tropos dentro de una obra. Y es importante también señalar que la semiótica discursiva nos plantea esquemas discursivos que en el caso de Fontanille sobre todo proponen esquemas o formas fijas en las que algunos relatos se comportan o que muestran sensibilidad. Existen los esquemas discursivos de tensión, que básicamente consisten en variaciones de equilibrio que van de la intensidad a la extensión. Y por otro lado están los esquemas discursivos canónicos, que tienen que ver cuando algunos roles en concreto tienen un funcionamiento dentro de formas fijas del arte, es decir, sobre todo formas narrativas. En concreto me refiero cuando hay películas de ciertos géneros que desarrollan relaciones entre ciertos roles de una manera usual, ¿no? Voy a concentrarme en concreto en el esquema de la prueba y el esquema de la búsqueda. Paso entonces a resumir el capítulo 2. En el capítulo 2, que es el más voluminoso de mi tesis, se titula La recreación cinematográfica de la novela La muralla verde de Armando Robles Godoy. Tiene un capítulo, digamos breve, no tan breve, pero que obligatoriamente me ayuda a dar a conocer sobre todo la historia del proceso de escritura, recreación y realización de tanto la novela como la película. Hago una revisión biográfica, desde luego, porque ambos textos tienen también una raigambre biográfica indudable. Y también hago una revisión literaria y cinematográfica del autor en el contexto. En los años 50, porque es en la época en la que él decide dedicarse a la escritura, básicamente cuando viaja a Tingo María como colono, y en los años 60, que es donde él decide hacer cine, en concreto desde el año 64. Posteriormente hago una descripción del proceso de preproducción, rodaje, postproducción y estreno de la película entre el año 68 y el año 70, y culmino con una revisión de las ideas sobre el pasaje aplicadas por Robles en el proceso de la muralla verde. Esta no la voy a resumir tanto aquí, básicamente ya la he señalado un poco en la hipótesis, he señalado la importancia que para Robles tenía considerar sus procesos de pasaje como recreaciones y no como adaptaciones. Y también lo voy a desarrollar un poco en las conclusiones. Paso a lo que es quizás la parte más sustancial de este capítulo 2 y la parte más sustancial de toda la investigación, que es hacer el análisis semionarratológico del proceso de recreación del texto cinematográfico. Para ello, como señalé, voy a utilizar los instrumentos que me brindan tanto la narratología literaria fílmica ampliada y así como la semiótica discursiva de Jacques Fontanille. En principio propongo una serie de resúmenes de los argumentos literarios y fílmicos, hago unos circuitos también que podrían ayudar a comprender un poco cuáles son los relatos que operan dentro de estas obras, tanto novela como película. Y a partir de ello empiezo con un análisis comparativo de pasajes desde las categorías narratológicas. En principio, me baso en el nivel de las relaciones temporales o la categoría tiempo que plantean tanto
Gerard Genet como Godrol y Jost. Es inevitable notar cuando uno ve la película que hay sobre todo fragmentaciones constantes en el manejo del tiempo, sobre todo analépticas, que básicamente son los flashbacks, aunque podríamos considerarlos también rememoraciones, viajes al pasado, como lo entendamos. Y estas suelen ser utilizadas en la narración para explicar un poco o ahondar en las motivaciones de los personajes, generar tensión emocional, etc. Perdón, termino mejor con esto. También, además de estas analepsis, están las fragmentaciones prolépticas o los prolepsis, que son más escasas, predominan las analepsis, pero las prolepsis sobre todo consisten en los flash forwards o también anticipaciones, o bueno, viajes al futuro, para saber cuál es un poco, ampliar información sobre lo que es el desenlace de los personajes de la historia, que en este caso es una familia, ¿no? Con un desenlace un poco fatídico, ¿no? Y también porque estas proveen a la narración de una tensión emocional inevitable. Ahora sí puedo mostrar un poco los circuitos. Estos son el circuito, por un lado, narrativo de la novela y el circuito narrativo de la película. Como pueden apreciar, hay un relato primero que está al medio, es una línea que sobre todo guía o nos orienta sobre la narración principal, que es la narración de un día en la vida de una familia, un día lluvioso de agosto en un año indefinido en Tingo María. Entonces, pueden notar que sobre todo es una línea azul, ¿no? Que se desmadeja hasta el final, ¿no? Que es el cierre de la película, pero que en algunos momentos rompe el circuito y pasa a un siguiente nivel, que pueden ser analépticos, es decir, cuando hay una rememoración o hay un viaje al pasado, o como digo, hay una analepsis, y que son mayoritarias. Si pueden ver las letras B, que son los circuitos analépticos, son mayoritarios, o sea, bueno, no son mayoritarios, pero siguen al relato primero, al relato marco, ¿no? Y cuando hay una ruptura o una fragmentación al futuro o prolepsis, esta baja al circuito verde, ¿no? Que es la C. Y que, como pueden ver, son escasas. Son solamente 5 en el caso de la novela y también son 5 en el caso de la película. Entonces, mayoritariamente vemos que sobre todo hay un respeto por el tiempo presente, que es un poco el que guía la comprensión de la historia y de lo que va a sucederle a estas personas, pero también hay una importante presencia del pasado dentro de la narración. Entonces eso está presente tanto en la novela como en la película, y Robles trató de respetarlo. A nivel de las relaciones enunciativas, es decir, a propósito de la categoría voz de la narratología, hay, sobre todo en la película, un uso de un narrador delegado, no personaje, o una narración también, como dirían Godrol y Jost, narración transparente, que es predominante en la película y que también es común en el cine clásico. Es decir, sobre todo mostrar una enunciación de los hechos de la película desde un no narrador, es decir, desde un narrador fijo, transparente, que no se identifica con ningún narrador personaje. Y luego están las relaciones modales, que es cuando, en este caso, sobre todo se sustituye, en este caso, la focalización interna, es decir, cuando de la novela se pasa de una narración o recuento de hechos por un personaje a una ocularización interna, como señala la narratología de Godrol y Jost. Es decir, que se reemplaza o se sustituye una narración hecha por un personaje por una narración visual también de un personaje en la película. Es decir, que podemos saber los hechos porque la mirada de este personaje ocupa la cámara, ¿no? También conocido como cámara subjetiva. Y por otro lado, también otro elemento notorio en la película es que hay un reemplazo del discurso inmediato o monólogo interior de la novela por el uso de imágenes mentales, que sobre todo intentan mostrar una imagen distorsionada. Es por lo que le ocurre a un personaje que es lo fatídico dentro de la historia. Y continuando con el capítulo 2, paso a señalar lo que corresponde al análisis comparativo de la narrativa bajo esquemas discursivos, que en este caso son los practicados por Jacques Fontanille,
los sugeridos por Jacques Fontanille en su semiótica discursiva. En este caso, Jacques Fontanille plantea dos formas de análisis. Están, por un lado, los esquemas de tensión y los esquemas narrativos canónicos. En el caso de los esquemas de tensión, sobre todo, Jacques Fontanille plantea 4 tipos de esquemas, ¿no? El esquema ascendente, el descendente, el de atenuación y el de amplificación. En la novela y en la película notamos que ambos textos son sensibles sobre todo a el esquema ascendente, que se muestra predominante en el primer tramo, tanto de uno como de otro, primeras 40 páginas de la novela aproximadamente y los primeros 80 minutos aproximadamente de la película. ¿A qué me refiero con el esquema ascendente? Fontanille prácticamente señala que el esquema ascendente consiste cuando hay un estado de las cosas calmo que deriva en un estado del alma alterado. Es decir, cuando de un reposo cognitivo se pasa a una tensión emocional. Eso está constantemente presente en estos primeros tramos, tanto de la novela como de la película, y voy a dar un ejemplo. La novela y la película empiezan cuando en esta chacra, donde viven los personajes, los protagonistas de la historia, empieza a llover. Y el personaje principal, que en este caso es el colono, descubre que al llover de madrugada se está echando a perder todo un trabajo previo de la roza. La roza es la quema de las tierras para hacerlas cultivables. En este caso, notamos, solo en este ejemplo, que hay un esquema permanente de ascendencia de los estados de las cosas, porque de la realidad se pasa al pensamiento. Es decir, de lo que ocurre en el entorno se alteran los pensamientos de los personajes. Y estos motivan, obviamente, recuerdos, estados emocionales tensos, preocupaciones, ya que el personaje tiene una serie de deudas, y así continúa durante todo este primer tramo que menciono. Y esto cambia relativamente en las últimas 12 páginas de la novela, aproximadamente, y los últimos 30 minutos de la película, donde ya apreciamos que lo que aplica es un esquema descendente. Esto quiere decir que, según Fontanille, del estado de alma alterado se pasa a un estado de reposo. Y esto ocurre sobre todo a raíz del hecho fatídico que le ocurre a esta familia, donde básicamente un miembro de la familia muere, entonces la familia retorna a la chacra para enterrarlo, y la realización de la película pone énfasis en esta descendencia del estado alterado y se hace un reposo. La última escena, perdón, la última secuencia de la película muestra un estado de calma, no hay diálogos, solamente están los sonidos del entorno, los sonidos de la selva. El llanto de estas personas, de los intérpretes en este caso, es un llanto controlado, es un sollozo. Entonces la película muestra o nos demuestra que el esquema se aplica en este último tramo y también en la novela, ¿no? Y bueno, el segundo esquema que propone la semiótica discursiva es el esquema, son los esquemas narrativos canónicos. Ambos textos también resultan sensibles a estos dos esquemas. Está por un lado el esquema de la prueba, que es el esquema que básicamente muestra la relación de dos actantes importantes, que son el sujeto, en este caso puede ser el protagonista, y el objeto, que es su objetivo o su aspiración. En este caso también estos actantes pueden estar afectados por otros actantes, que pueden ser el destinador o el destinatario, el ayudante o el oponente, que en este caso el destinador puede ser el Estado, ¿no? Ya que el protagonista es un colono que logra una adjudicación para poder trabajar las tierras que por tantos años lucha, y el Estado se las concede. Y la relación ayudante-oponente suelen ser sobre todo los personajes a su alrededor que le ayudan o que en todo caso se oponen a su objetivo. En el caso de la película notamos que hay un reemplazo, ya que mientras que en la novela hay una plaga de hormigas, que es el oponente del protagonista,
en la película hay otro oponente que lo reemplaza, que es la nueva demarcación de la reforma agraria, ¿no? Que va a afectar a su propiedad. En este caso, lo que hace el cineasta es actualizar este motivo dentro de la novela y convertirlo, relacionarlo con lo que estaba ocurriendo en el momento, ya que la película el guión fue escrito en el año 68, la película rodada en el 69, y lo que estaba en ese momento ocurriendo en el país era, entre otras cosas, entre otros hechos, la reforma agraria. Y bueno, también está el esquema de la búsqueda, que sobre todo lo que hace es analizar las relaciones actanciales destinador-destinatario, sujeto-objeto. En este caso, como ya mencioné, el destinador era el gobierno, que permite a Mario como destinatario colonizar y trabajar estas tierras mediante actividades agrícolas y ganaderas. Y bueno, ahí básicamente termina lo que corresponde al capítulo 2, este es el análisis, y lo que seguiría es el capítulo 3, que corresponde a la construcción audiovisual de la película. En esta sigo utilizando la semiótica discursiva, ya que por un lado hay una serie de características importantes en una serie de actantes en la película, sobre todo los personajes y las representaciones, y considero importante darles un espacio. Este análisis contiene, por ello, las isotopías figurativas y temáticas más representativas de la película. Entonces, en un primer tramo, sobre todo, desarrollo el análisis de los tres personajes principales, en este caso, Mario, Delva y Rómulo. Mario es el protagonista. En una segunda parte, hago un análisis de la configuración de los espacios, tanto de la selva y de la ciudad, porque estos dos espacios se encuentran en una constante relación de oposición y contraste, no solamente por la realidad que vivían estos dos espacios en los años 60, bueno, en los años 50 y en los años 60, ya que se aplica lo mismo tanto para la novela como para la película, pero que en el contexto de la película se desarrolló de una manera más evidente, porque la práctica del cine a través del montaje y la técnica del montaje en concreto permitió que Robles pudiera hacer más evidente esta relación de oposición constante entre un espacio y otro. Y además hago un análisis de los estamentos del poder estatal, en concreto personajes que representan este poder estatal, que son básicamente 4. El jefe de tierras, el primero, el más cercano al protagonista, el director de colonización, que se aleja un poco, el ministro de Agricultura, que básicamente no aparece mucho, y finalmente el presidente, que es casi inaccesible para el protagonista. Entonces, también este análisis de los estamentos permite revelar que los estamentos del poder estatal son cada vez más inaccesibles, en tanto que se accede o se intenta acceder más a esas esferas de poder. Y bueno, este capítulo contiene además un análisis de la construcción visual y sonora de la película La Muralla Verde, que era importante analizar en su aspecto formal. Aquí aplicamos un análisis comparativo formal, y sobre todo lo que nos propusimos en un inicio era comprobar una serie de hipótesis que hay siempre, que se descubre en la crítica cuando se investiga el cine de Robles, en concreto el análisis de esta película, y es que Robles muestra una evidente influencia de ciertas cinematografías europeas que son mencionadas constantemente por los críticos, pero que no se han reconocido al detalle. Entonces, en este acápite, subdividido en 3, analizo y detallo cómo las construcciones de las transiciones temporales analépticas, sobre todo, que hace Robles en la Muralla Verde, tienen una cierta cercanía con algunas escenas que señalo en la tesis, sobre todo de la película Hiroshima Mon Amour, de Alain Resnais, del año 1959, y La señorita Julie, de Ernst Jauber, película de 1950, con las que Robles ha demostrado cierta cercanía porque ha escrito sobre ellas, y confiesa en algunas fuentes haberlas visto.
Con respecto al diseño de simbologías sonoras, se detecta una cercanía a las películas de Agnès Varda, en concreto la película Cleo de 5 a 7 para la creación de simbologías sonoras o auditivas, o visuales en el caso de la película La Felicidad, también de la misma autora, ambas de 1962 y 1965. Estas películas también se lograron ver en Lima, en los cineclubes, en los años 60. Entonces, Robles tenía conocimiento de estas. Y finalmente, se vincula la composición emocional que hace Armando Robles Godoy en su película La Muralla Verde de ciertos espacios. Y cómo la manera de componer y filmar ciertas locaciones que transitan los personajes pueden implicar ciertos estados emocionales. Y esto tiene una vinculación con películas que se hacían en la época donde también se practicaba este tipo de composiciones. En concreto me refiero a la película El proceso de Orson Welles de 1962, que tiene vinculación con las escenas en las que Mario, el protagonista, transita por las oficinas del Estado y que a través de la filmación y la composición y la técnica del montaje revelan una sensación de opresión con respecto a esos espacios que además en la película son ineficientes, ¿no? Porque la burocracia prácticamente se muestra como un oponente importante para el protagonista en su objetivo de conseguir colonizar. Y por otro lado están también los espacios lúgubres. Robles lo pone en práctica sobre todo en la última escena de la película, tras el acaecimiento del hecho fatídico de su familia, y que desde mi investigación tiene una vinculación con la película La Noche de Michelangelo Antonioni de 1961, en la que a través de un paisaje natural, neblinoso, oscuro, se trata de expresar el estado emocional de luto, de tristeza y de quiebra emocional que experimentan los protagonistas ya en el cierre de la película. Eso desde luego está totalmente analizado con imágenes, con transiciones detalladas en el capítulo 3 de la tesis. Y voy a hacer lectura, una vez finalizado el resumen de mis capítulos, voy a hacer lectura de las conclusiones de mi investigación. Voy a leerlas una por una. La conclusión 1 es que las relaciones entre el cine y la narrativa literaria se han desarrollado en constante estado de tensión, debido por un lado a las divergencias que han generado las prácticas adaptativas, así como por otro lado a causa de los diversos recursos técnicos que adquirió el cine a lo largo de su trayectoria, que han permitido una apropiación cada vez más compleja de los argumentos literarios. Mi conclusión 2 es: los términos con los que se ha intentado definir y analizar los pasajes fílmicos han variado en función de las cualidades que han demostrado algunas cinematografías para abordar dichos textos literarios originales. Si bien el término más difundido es adaptación, según la capacidad de apropiación de los equipos de producción ante textos previos, se han empleado también términos como transposición, recreación o reescritura. Conclusión 3. En el análisis de un hipotexto literario y la relación con su hipertexto fílmico, caben desde la perspectiva de nuestro estudio tanto la revisión de categorías narratológicas como la aplicación de esquemas discursivos y el repaso a los elementos enunciativos para comprender al detalle sus planteamientos narrativos, sea a nivel literario como cinematográfico. Conclusión 4. El periodista, escritor, dramaturgo y cineasta estudiado en este proyecto, Armando Robles Godoy, fiel a una época de interacciones entre artes y lenguajes, somete su práctica narrativa a una visión multimodal, haciendo converger su pensamiento creativo con distintas materias de expresión. Así, desde una revisión metodológica interdisciplinaria, descubrimos que el autor retoma su relato fuente y lo somete a una recreación en términos cinematográficos, es decir, reconoce y reelabora el andamiaje narrativo de su novela, así como sus componentes elementales capaces de producir efectos significativos dentro del lenguaje específico del cine. Conclusión 5. La novela o hipotexto presenta una serie de relatos anacrónicos surgidos a partir de un relato primero, donde priman las evocaciones y escasean las anticipaciones. Además exhibe una narración extradiegética y heterodiegética, y focalizaciones variables en la transmisión de la diégesis. A su vez, revela el empleo de escenas yuxtapuestas y simultáneas que, como recursos narrativos, evidencian un préstamo o anuncio de la técnica del montaje cinematográfico aplicado posteriormente a la recreación. La película
Conclusión 6. La película o hipertexto presenta una serie de relatos anacrónicos surgidos desde un relato primero, donde priman las evocaciones y escasean las anticipaciones. Además, exhibe una narración implícita o transparente al estilo clásico, provista de focalizaciones restringidas a los personajes principales de la diégesis. Conclusión 7. Los dos textos se muestran análogos en el efecto contrastante y tensivo que se produce en los saltos temporales desde el relato primero a los relatos anacrónicos. Es decir, ambos textos fijan su poder discursivo en la transitoriedad temporal, con que se predican los hechos del presente, el pasado y el futuro de los personajes. Conclusión 8. Los dos textos marcan su principal diferencia en la abundancia psicológica que, por un lado, expresa el hipotexto con respecto a la riqueza descriptiva y representativa que, por otro, ofrece el hipertexto. En este último, las isotopías figurativas adquieren potencia expresiva y, sobre todo, introducen al texto una dimensión simbólica. Además, si bien ambos textos plantean la misma confrontación bifurcada del protagonista con la desidia estatal o con la fuerza incontrolable de la naturaleza, la película expone una diferencia argumental, pues añade al primer oponente la intromisión sancionadora de la reforma agraria como una amenaza ante los objetivos que se propone el protagonista, a la vez que exhibe con afán crítico la deficiencia de las políticas públicas en las instituciones metropolitanas y rurales. La construcción visual y sonora de las transiciones temporales en la película está regida por quiebres constantes de la linealidad a la manera del cine de la modernidad francesa y sueca. El cine de Robles brinda suma importancia a la técnica del montaje para crear efectos de ruptura del tiempo, estilo que lo acerca a las cinematografías de autores como el francés Alain Resnais o al sueco Alf Sjöberg. Conclusión 10. El diseño audiovisual de la película incluye símbolos cuya semántica el autor potencia a través de recursos como el sonido, la música, las estrategias de montaje, la elección de escalas de planos rítmicas, etc. En ese sentido, su cine refuerza símbolos de origen y tradición diversa, por lo que se acerca a las primeras películas de la fotógrafa y cineasta francesa Agnès Varda. Conclusión 11. La composición audiovisual de los espacios en el film representan los escenarios de la historia con un fin expresivo, pues actúan como una prolongación de los estados emocionales de sus personajes. Por ello, se vincula su dirección artística en parte de la película con el posible influjo de cineastas como Orson Welles en sus filmes más expresionistas o Michelangelo Antonioni en sus películas de los 60. Y estas son brevemente las referencias bibliográficas que he empleado, sobre todo las que contienen la información de fuentes primarias, sobre todo entrevistas, también la crítica de cine, desde luego. Hay mucha información también en YouTube, porque se han hecho muchas entrevistas de Robles que se han rescatado luego, o entrevistas de televisión que también se han compartido en Internet. Están también los textos de la metodología. Y, bueno, sobre todo los textos del propio Robles, la película, el guión al que tuve acceso felizmente, ¿no? La novela que también tuve acceso y se acaba de reeditar, y finalmente una serie de textos que también escribió a solicitud de instituciones. Y esa sería toda mi intervención. Muchísimas gracias por escucharme. Quedo atento a sus comentarios. Sí, gracias, Gustavo Ochoa. Señor Gustavo Ochoa, damos la palabra a la profesora Diana Rodríguez, informante de la tesis. Adelante, Diana, por favor. Bien, muchas gracias, Fernando. Buenos días. Primero quisiera expresar mis felicitaciones al tesista Gustavo Ochoa por ocuparse en su investigación sobre un tema desatendido por los historiadores del arte, como son pues los estudios sobre cine y en especial sobre nuestro excelente director peruano, como lo es Armando Robles Godoy, ¿no?, que en mi opinión realiza un cine hecho arte. En ese sentido, también quisiera felicitar el enfoque y metodología que ha aplicado, tanto tomando como punto de partida los aspectos teóricos del análisis del pasaje cinematográfico, para ingresar a la discusión de la adaptación cinematográfica, o mejor dicho, según su propuesta, para estudiar esta categoría de recreación, ¿no?, que engloba y explica de forma más idónea la labor que realiza el director. Asimismo, en la tesis puede evidenciarse una interesante y rigurosa revisión teórica como histórica al analizar los diversos niveles que componen la película, la narratología y principalmente el análisis visual a través del cual se expresa la obra, ¿no? Y en contrastes, claro está, con fuentes directas como son los manuscritos del director, los artículos, las entrevistas y la crítica de la época, así como los fotogramas. En ese sentido, quisiera plantearte dos interrogantes. La primera sería,
En los estudios en nuestra disciplina predominan la utilización de teorías y métodos propios de la historia del arte. En este aspecto, en la revisión de tu tesis, se observa que tomas aspectos seminarrativos que se conjugan con los artísticos audiovisuales, que enriquecen el análisis de la obra, principalmente que hemos visto en el capítulo 3, en donde se le da mayor peso a este asunto de la visualidad, que lo enmarca más aún en nuestra disciplina, ¿no? Mi pregunta sería, ¿cuál es la importancia y cómo consideras que contribuye en tu investigación la aplicación de ambas disciplinas? Esa sería mi primera pregunta. La segunda sería, en la obra, sabemos muy bien que la obra artística está constituida, como indica Humberto Eco, por el fondo y por la forma, es decir, por el contenido, ¿no? En ese sentido, mi cuestionamiento sería si pudieses ampliar cuál es el discurso ideológico que propone el director a través de la película La Muralla Verde. Muchas gracias por su pregunta y por sus comentarios, profesora Rodríguez. En cuanto a la primera pregunta sobre cuál es la importancia que tiene la seminarratología en nuestra disciplina, si es que no entendí mal la pregunta. Sí, la pregunta que le hice es el conjugar ambas disciplinas, ¿no? Normalmente, claro, la seminarratología y la visualidad, ¿no? Porque es en realidad extraponer dos disciplinas que se conjugan muy bien en el estudio de su tesis. A eso voy. Claro. Bueno, a ver, considero de que era necesario hacer esta conjugación. Fue una decisión incluso asumida al inicio, en la primera fase de la investigación, porque, de hecho, empecé solamente revisando la semiótica discursiva, pero había aspectos en lo que correspondía al análisis de la práctica adaptativa que no se daban por del todo descubiertos solamente con estos instrumentos de la semiótica. Es por eso que la sugerencia siguiente en la investigación fue también empaparme en la narratología de Genet y felizmente también descubrir que esa narratología genetiana ha sido ampliada por otros estudios. Entonces, yo creo que fue necesario porque parte de la investigación no habría podido verse como está ahora, es decir, no se habría cubierto algunos aspectos que tienen que ver con la manera en cómo la escritura de la novela propone motivos que luego son asumidos por Robles como motivos literarios, pero que decide recrearlos en términos cinematográficos. Con la semiótica discursiva los podría haber estudiado, pero como incluían ciertos motivos de origen literario, no me habría permitido desarrollarlos del todo. Entonces, la conjugación en sí surge como una necesidad, porque un primer intento de análisis no cubría del todo lo que al menos me propuse como problema al inicio, ¿no? En cuanto a la segunda pregunta, sobre el aspecto ideológico. Bueno, está claro que mi investigación es sobre todo un análisis formal, pero en ese análisis formal, por ejemplo, también llego a analizar algunos elementos que tienen que ver un poco con la época. Como saben, en la película hay muchos animales, por ejemplo. Está el jergón o la víbora, está el espacio de la selva con las implicaciones que tenía, es decir, en la historia o en la ficción representan obstáculos, y estos animales están por todas partes, las hormigas, en la novela, el toro, que es un animal tierno, pero que lo destruye todo a su paso. Entonces, para ese tipo de imágenes, yo decidí utilizar también diccionarios de símbolos, porque creo que la tradición simbólica también puede ayudar a determinar qué objetivo ha tenido el autor para desarrollar el espacio, por ejemplo, de la selva, con estas figuras. Y en una parte de la tesis llego a la conclusión que
la selva se opone principalmente al espacio urbano o el espacio de Lima en concreto, como un espacio donde lo natural se sobreimpone a lo humano o a lo artificial. Mientras que el protagonista es un visitador médico que ofrece medicina artificial en la ciudad y transita una ciudad caótica con saco y corbata. En la selva camina descalzo por la trocha, tratando de producir algo natural, que es los naranjos en la novela o los cafetos en la película. Y ante la mordedura de una serpiente, la salida de la gente que vive a su alrededor no es una medicina, es una mordedura para poder extraer el veneno. Entonces, esta constante oposición de un espacio geográfico y otro, y un espacio social también y otro, me hizo descubrir que Robles estaba planteando seguir más allá de lo que es la reforma, por ejemplo, que también tiene mucho que decirse sobre eso, pero solamente señalando esa oposición, estamos descubriendo que Robles está planteando realmente una disociación que hay entre dos territorios de un mismo país. Un territorio que está en desarrollo caótico incluso, y otro que está en un completo abandono. Y prueba de ello es que también la película está constantemente hablándonos de los problemas económicos que vive la gente de la ciudad. El desempleo, o la falta de dinero, o la pérdida de derechos laborales. Y que en la película, en concreto en el segundo tramo, vemos cómo el personaje llega hasta a desarrollar un arraigo idealizado con la selva hasta que la selva lo lastima. Y quienes vean la película lo van a descubrir. No quería spoilear durante toda mi intervención porque quiero que las personas vean la película, no se las quiero arruinar. Entonces, y ahora, creo que eso es muy ideológico y revela una visión que se tiene en ese momento de Perú, que es un país todavía en un proceso de construcción en todos sus sentidos. La manera en cómo también se refleja la ineficiencia estatal es evidente. E incluso la manera en cómo las mujeres están representadas dentro de las esferas de poder. En cualquier esfera, la cotidiana, por ejemplo, y también en las esferas de poder, vemos cómo las secretarias son seres, casi todos los personajes están, digamos, bajo una especie de expresión sombría. Es una característica de la manera de dirigir Robles a sus actores, pero en general los personajes las mujeres están completamente subalternas y están así también en las esferas de poder. Incluso hay algunas escenas que son de acoso, o sea, acoso sexual evidente en las instancias públicas. Entonces, hay mucho de lo que podríamos conversar sobre ese aspecto. Quizás me hago una pequeña digresión y me desvío un poco, pero sí, o sea, Robles no estaba siendo ajeno a lo que constituía en ese momento la realidad del país. No sé si respondí la pregunta. Sí, está bien, muchas gracias. Muy bien, damos la palabra a la profesora Nanda Leonardini, informante de la tesis. Buenos días, Gustavo Ochoa. Un placer verlo nuevamente. Buenos días, profesora. Como informante, yo he leído su tesis, que le sugerí algunas cosas, cambios que usted los realizó, pero en realidad fueron cosas mínimas porque usted domina totalmente el tema. Con la exposición que usted nos ha planteado, su larga y detallada exposición, ha borrado todas mis pocas expectativas con ello, y así como con la respuesta que le ha dado a la licenciada Rodríguez. La verdad, señor Ochoa, solamente me queda felicitarlo por su trabajo, y lo cierto es que yo no tengo absolutamente nada que preguntarle porque todas mis dudas, todas mis expectativas han sido cubiertas con su texto escrito, con su exposición y ya coronado con la respuesta que le ha dado a la licenciada Rodríguez.
Yo lo felicito verdaderamente y me da un placer enorme que usted llegue a la meta de su carrera. Muchas gracias. Es todo lo que yo podría decir. Sí, gracias, profesora Nanda Leonardini. Damos la palabra al profesor Elton Honores, asesor de la tesis. Bien, muchas gracias, Fernando. Bueno, primero quiero felicitar a Gustavo Ochoa por el trabajo. Quiero destacar tres aspectos, bueno, que han sido mencionados, ¿no? Digamos, a lo largo de la exposición. Primero, lo novedoso del tema, ¿no? Es decir, el analizar desde la historia del arte un objeto novedoso para la disciplina como lo es, pues, el cine, ¿no? El cine peruano, ¿no? Que en el ámbito del pregrado, me parece, si me corrigen, creo que es el primer trabajo sobre cine, ¿no? Lo cual es un indicador, podría ser un indicador de algún cambio o de cómo estamos, ¿no? Cómo se están ampliando los objetos dentro de la disciplina, en este caso, pues el cine, ¿no? En segundo lugar, la metodología, que también se ha comentado, ¿no? Ampliamente, como dice la doctora Leonardini, ¿no? Respecto de la semiótica y de la narratología, ¿no? Que son, digamos, metodologías, teorías que se ocupan de un campo específico como podría ser la narración, pero hay que entender que el cine es un objeto, no vamos a decir híbrido, pero que requiere de un análisis narrativo también, ¿no? No solamente discursivo. Y sumado al hecho de estudio de las imágenes que se desarrolla en el capítulo 3, ¿no? Y finalmente, bueno, el carácter interdisciplinario, ¿no? Justamente por el objeto y por el enfoque que le ha dado el bachiller Ochoa. Mi única pregunta sería, en todo caso, aunque ya lo han mencionado, respecto de cómo Ochoa o cómo el bachiller Ochoa entra en contacto con el cine de Robles Godoy. Yo quisiera saber más en el aspecto de la motivación, o sea, cómo eliges, ¿no? O cómo decides finalmente trabajar, ¿no? A Robles Godoy como objeto de una tesis, ¿no? O sea, obviamente Robles Godoy es uno de los pocos directores peruanos que realmente hace un cine-arte, ¿no? Entonces, pero más allá, digamos, de la cuestión personal, el tema, digamos, tuyo ya más académico, ¿no? ¿Cómo eliges estudiar? Muchas gracias por los comentarios y por la pregunta, profesor Elton. Bueno, como creo que mencioné en un inicio, hubo una motivación un poco triste, ¿no? Porque Robles Godoy falleció en el año 2010 y acercarme a su cine de una manera académica después me ha impedido poder contar con su testimonio directo, ¿no? Entonces, ocurrieron muchas situaciones azarosas, ¿no? Yo me puse a estudiar cine en el año 2012, ¿no? 2 años después de eso, y curiosamente las personas que fueron mis docentes fueron estudiantes de Robles. Porque lo que ocurrió con Robles es que apenas Robles hizo su primera película en el año 64, Robles abrió un taller de cine en el año 65, creo, y fue imparable. Los talleres de Robles cambiaron de sede, pero Robles formó generaciones tras generaciones de cineastas, y es probable encontrarlos de múltiples edades y múltiples generaciones, ¿no? Entonces, yo tomé contacto con esas personas que fueron mis maestros, maestras, ¿no? En temas de lenguaje cinematográfico, de guión o de producción, y ponían como ejemplo sus experiencias con Robles. Entonces, si Robles en un momento se fue alejando de mi interés, volvió. Porque estas personas me seguían hablando de Robles, podía entrevistarlas, de hecho, las entrevisté. No entraron en el anexo de esta tesis porque es para otra investigación, pero el Robles siguió volviendo. Otro aspecto es que la obra de Robles, fui accediendo a ella, es decir, fui accediendo no solamente a sus novelas, que las había publicado en vida, algunas están todavía sin reeditar y un libro se acaba de reeditar, pero también conocí a otras personas que publicaron un libro con Robles y me lo regalaron.
conversaba con estas personas, entonces constantemente estaba llegando información. Y yo también, desde luego, la buscaba porque ya había decidido que Robles era, que teníamos como, al menos en el entorno académico, una deuda con su cine. Se han hecho tesis en este tramo que me he tomado yo en sustentar esta tesis, sí, o sea, se ha hecho una tesis sobre la música en la película En la selva no hay estrellas. Entonces, y creo que hay otra tesis más. Se han hecho como 2 tesis. Y en este interín también Emilio Bustamante publicó La Crítica. Recopiló toda la crítica de Robles en la prensa y la ha publicado en un libro, ¿no? Entonces, en realidad Robles se está rescatando. Y mi interés en investigarlo ha sido consecuencia de que he estado presenciando constantemente ese rescate y me he querido adherir y también he gozado de toda esa información. Y esa información finalmente me ha permitido articular mi texto. Mi texto está hecho con una serie de herramientas metodológicas, pero también está hecho con mucha información compartida por muchas personas, ¿no? Entonces, ha habido personas que me han escaneado revistas Oiga de los años 70 y me las han enviado por mi correo. Entonces, también estamos experimentando un rescate digital importante y eso también es positivo porque está permitiendo que quizás no solamente mi persona, sino otros investigadores, otras investigadoras también se animen a analizar otras obras de Robles u otros aspectos de su obra. Creo que básicamente sería eso. Sí, no sé si el profesor Elton ya contestó tu pregunta. Sí. Muchas gracias, Fernando. Sí, bueno, entonces yo también tendría 2 preguntas básicamente. Lo primero, felicitarte, Gustavo Ochoa, por tu tesis. Sin duda es importante abordar el tema del cine y es necesario, ¿no es cierto?, vincularlo con la disciplina de la historia del arte. Eso es sin duda un aporte interesante. Tenía solo dos preguntas que hacerte. Una en relación a las hipótesis. Se han mencionado 2 hipótesis, entonces quería saber cuál es prevalente en tu trabajo de tesis, si son las 2 o una es más importante que la otra. Y lo otro es, ¿qué te motivó a escoger esta película, analizarla, ¿no es cierto?, en relación a la producción? Profesor, creo que se congeló, no lo estoy escuchando. Se congeló el profesor. Sí, se congeló porque acá no se escucha. Profesor, se congeló un momento y se fue y ya no le pude escuchar la pregunta. Sí, parece que hay problemas de conexión. La segunda pregunta, bueno, la primera era sobre las hipótesis, ¿no? Si hay alguna jerarquización. Y la segunda está relacionada con, tú has analizado, ¿no es cierto?, la película La Muralla Verde, ¿no? Entonces yo quería saber si este proceso de análisis que has hecho en esta obra podría ser aplicable a otras obras de Robles Godoy y si tú consideras de repente la película como paradigmática de su obra, ¿no? O sea, ¿por qué escogiste esa obra específicamente? Ya, voy a responder primero la segunda pregunta, porque creo que la tengo un poco más estructurada. En principio, creo que definir como paradigmático, o al menos en los términos que usted me propone, esta película, también me haría volcar una serie de ideas subjetivas, ¿no? Considero que la película contiene una serie de elementos que él ya pone en práctica desde su segunda película. No digo la primera porque la película primera está perdida, pero en la primera película están todos estos elementos formales. De hecho, algunas de las influencias que menciono de la película en el capítulo 3 también están en la película primera. Entonces,
Yo creo que Robles está construyendo su cinematografía, su filmografía. Y en ese sentido, habría que ver las demás películas, las he visto desde luego, pero contienen otros progresos a nivel del lenguaje del cine. Personalmente pude ver de nuevo la película Sonata Soledad que se, que se ha restaurado y se ha proyectado hace poco en el Ministerio de Cultura. Y la película también construye todas estas dimensiones temporales de una manera tan elocuente, tan constante en sus historias, que también se podría considerar eso paradigmático. Ahora, con respecto a lo de si el proceso de análisis podría aplicarse en otras películas, sí. En La selva no hay estrellas es una película que también tiene un origen literario, es un cuento que él escribió y que luego él recrea. Robles tenía claro que lo que estaba haciendo es creando una una obra a partir de recuerdos y a partir del recuerdo literario que tenía de su historia, de su cuento. Entonces, por eso es que él en los créditos iniciales de la película, él no pone una historia basada en el cuento de Armando Rodrigo, él no se autocita en los créditos, él se olvida completamente del hipotexto o de la historia original y trata de reconstruirla o recrearla, pero en los términos cinematográficos que a él son, para él son importantes, a él son afines, ¿no? Y todos estos recursos que he mencionado, lo de las fragmentaciones temporales, las simbologías, los espacios. En ese sentido, sí, este análisis se podría aplicar también, no solamente en La selva no hay estrellas, hay una historia en Sonata Soledad, que creo que es la segunda historia, que también está basada, ¿no? O está hecha a partir de un cuento que él escribió que se llama Palmeras, que está también en el libro en La muralla verde y otras historias. Entonces sí, o sea, hay más. Incluso sé que estudiantes de cine llevaron a un cortometraje una de sus historias. Creo que Los Tres Caminos, no recuerdo bien. Entonces, sí, ese proceso se podría replicar. Y en cuanto ya a la primera pregunta sobre cuál es la hipótesis que prevalece, yo creo que las dos hipótesis son importantes, porque en principio el conocimiento que me da Robles sobre su visión de lo que es una práctica adaptativa, en sus términos, me ayuda a comprender una fase de llegada de un motivo que originalmente fue literario al cine. Pero en ese proceso, Robles aplica una serie de recursos del cine. La luz, la imagen, el sonido, la música, el diálogo o el no diálogo, el silencio. Entonces, son recursos que me parece que eran importantes analizar aparte y por eso es que esa hipótesis de alguna manera se plasma en un capítulo 3, ¿no? Y ahora, yo tengo plena conciencia con el paso de esta investigación que Robles pensaba en imágenes. Él no escribía guiones literarios, él escribía guiones técnicos. Él escribía el guión y decía escena 1, ponía número, escribía lo que se iba a ver y señalaba el sonido o la música. O sea, él no escribía un guión literario que se asemeje un poco a un texto teatral. Él consideraba de que lo que tenía que escribir es la imagen que sabía que luego iba a filmar. Entonces estaba pensando cinematográficamente. Y la última película que hizo fue en realidad que la tuvo que escribir en un guión literario, pero porque iba a postular a un concurso del Estado y le pedía un guión literario. Solamente por eso es que él tuvo que incluso pedirle a uno de sus colegas que le ayudara, le enseñara cómo escribir un guión literario, porque él siempre escribía guiones técnicos. Ya, gracias Gustavo Ochoa. Vamos a pedirte que salgas de sala porque el jurado va a deliberar. Ok, profesor, muchas gracias. Hasta luego.
Sí, buenos días con todos. Reunidos de manera virtual el día miércoles 17 de mayo del año 2023 a las 9 horas. El jurado de sustentación estuvo integrado por los profesores Dr. Fernando Villegas Torres, presidente, Dr. Elton Honores Vázquez, asesor, doctora Nanda Leonardini Irene y licenciada Diana Rodríguez Díaz, miembros informantes. Después de la exposición del graduado Gustavo Enrique Ochoa Morán, la lectura de sus conclusiones y absueltas las preguntas formuladas por el jurado, este se retiró a deliberar y acordó calificar la tesis Análisis de los procesos de recreación y construcción audiovisual de la película La Muralla Verde de Armando Robles Godoy con la nota de aprobado con máximos honores, nota 20. Felicitaciones. Después de la calificación se comunicó al graduado la nota obtenida. Felicitaciones, Gustavo Ochoa. Muchas gracias, profesores, profesoras. Muchas gracias. Muchas gracias. Si podemos tomar una imagen para el Facebook de la escuela, por favor. Una captura. Imagen, ¿podrían por favor tomar una captura? Ahí hice una. ¿Nos dices, por favor? Sí, profesor, ahí voy a tomar la foto. De un momento. Muy bien, vamos en 3, 2, 1. Listo, ya está. Ya, muchas gracias. Bueno. Fernando, disculpa que te interrumpa. El acta con mi apellido está mal elaborado. Segundo apellido soy Erane, no Irene. Así que como eso se va a pasar al escrito, no hay ningún problema, que lo corrijan, por favor, ¿ya? Sí, no hay problema. Yo le digo a la secretaria de la escuela que lo corrija. Por favor, ¿ya? Bueno, yo me retiro. Muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias. Señor Ochoa, de su invitado y es nuestro colega. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, chao. Gracias. Festeja muy bien, gracias a ustedes. Festeja muy bien. A celebrar.